This call is now being recorded. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida en este día jueves de abril. Hoy día tenemos un tema de plena vigencia. Primero, bueno, me presento, yo soy Gabriela Pasos. No soy Celeste, como aparecía en el afiche. Celeste iba a moderar, lo iba a presentar hoy día este encuentro, pero está con un problema de salud, así es que estoy yo aquí en su lugar. Me presento, como les dije, soy Gabriela Pasos, soy de la lista de un equipo de concejales y concejalas por Las Condes ecologistas, del Partido Ecologista e Independientes, y estamos trabajando también unidos con los candidatos y candidatas del Distrito 11, entre los cuales está aquí Ivo Bukusic, y mis compañeros de concejales, aquí está Cristian Veloso, la Magdalena, y otros compañeros y compañeras que no pudieron estar en este momento, pero después van a entrar quizás más tarde. Entonces, el tema que tenemos hoy día es un tema que nos está, de alguna forma, nos afecta a todos, ¿verdad? A todos en nuestra vida. El tema del COVID, el tema de cómo esta pandemia está en cada uno de nuestros hogares, en cada familia, con nuestros amigos, etcétera, y queremos saber cómo podemos abordarlo. Este tema nació un día en una conversación así informal que dijimos, dándonos datos entre nosotros, ¿cierto? Oye, yo como esto, yo como lo otro, yo hago esto, yo medito, yo hago gimnasia, y ahí dijimos, pucha, podríamos incorporar a personas que tengan una experiencia en trabajar el tema de cómo fortalecer el sistema inmune, nuestras defensas, nuestra salud física, psíquica, y aportar y encontrarnos para poder colaborar con otras personas a que puedan también incorporar estas cosas en sus vidas, ¿verdad? Así es que, bueno, hoy día tenemos a 3 amigos y amigas que van a conversar con nosotros, a compartir su experiencia, y para que sea más dinámico los vamos a dejar a ellos mismos para que se presenten. Ya, primero está Marisol Salvo, después viene Felipe Cortés y Ivo. Pero cada uno mejor se va a presentar y la dinámica va a ser que después vamos a tener 2 preguntas y una ronda para responder cada una de esas preguntas. ¿Ya? Bueno. Así que dejo primero a Marisol que se presente y así, okay. Y les pido por favor que apaguen su micrófono mientras no hablen para que no haya ruido ambiente. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Marisol Salvo Vázquez, bueno, nací en Santiago de Chile, nací en Providencia, fui educada como una persona huinca, persona de Occidente, alejada de la naturaleza, eso significa huinca. Tengo raíces, soy tercera generación mapuche, y la verdad que, bueno, comencé un emprendimiento en 2017, tuve una importante conversación que hasta ese minuto era Dios con el que yo hablé, y me puse a disposición y le dije que quería que encontrar como sentido la vida que me había tocado vivir, la educación, teniendo orígenes tan como encontrados, ¿no? Con la educación que me había tocado vivir, el entorno también. Y apareció un emprendimiento muy bonito de cosmética natural, así que la verdad que empecé con el emprendimiento muy bien, enfocada en buscar las plantas que fueran para el bienestar de la gente. Partí con jabones, con champú en barra, después continué con cremas, y bueno, entre eso empezó el emprendimiento, el 2018 muy bien, y mi hija mayor enfermó, una enfermedad psiquiátrica bastante compleja, lo que me llevó a estudiar en distintas como medicinas, desde la medicina tradicional, el significado de la esquizofrenia, de la bipolaridad, de las enfermedades mentales, y fui también estudiando la Ayurveda, también la antroposofía, hasta que dije tengo que conocer la medicina mapuche, cuál es el significado, la mirada. Y desde ahí, bueno, tuve que contactar porque la verdad que es bastante complejo encontrar información y educación de la cosmovisión. Así que tuve la suerte, la fortuna de encontrarme con Siley Mora, con el que organizamos un diplomado en mi casa. Fuimos 12 personas, y después de terminar 30 horas de enseñanza, como metiéndonos un poquito en la cosmovisión,
salí al día siguiente a buscar al registro civil dónde había nacido mi abuela. Mi mamá, yo ya sabía que había nacido en Chiloé, en Kempchi, pero necesitaba saber más de mi historia hacia arriba. Y ahí llegué a Curacautín, donde había nacido mi abuela, que es como bastante corazón de la Araucanía, muy cerca de las araucarias, convivo con las araucarias. Y la verdad que, bueno, nos demoramos un tiempo con mi hija menor en venir a conocer, nos demoramos todo el 2019, así que en el verano del 2020 vinimos de vacaciones 10 días. Al quinto día teníamos claro que ambas queríamos vivir en este territorio, así que me demoré 3 semanas, nos demoramos 3 semanas en mudarnos con camas y petacas y animales y todo a este lugar maravilloso. Y comencé con Alambique porque empecé a ver que ya venía la pandemia, que estaba bastante complejo, así que había que empezar a proveer mis elementos esenciales para poder seguir trabajando. Y bueno, me di cuenta que los hidrolatos eran un tipo de medicina muy antigua. El hidrolato se trabaja a través del alambique. En una parte salen 3 cc de aceite esencial y salen 3,5 litros de hidrolato. Y fui entendiendo y tomando cursos y aprendiendo que el hidrolato es una forma de sanación, es un remedio muy potente, muy fuerte y que se ha usado 4.000 años antes de Cristo. Así que la verdad que ser mapuche, ser la Huentuchefe, es un don que Chaunen, antes yo decía Dios, pero es mucho más amplio, más grande, se siente y se vive de otra forma porque tú lo sientes en el río, lo sientes con la comunicación que uno tiene con los árboles, cuando vas conociendo el temperamento de cada una de las plantas y te vas dando cuenta que eso se identifica mucho con lo que nos va pasando a uno como ser humano. Y desde ese lugar es donde el entorno, los lofts donde yo participo, tengo asesorías, tengo guías de machi, también de guías mapuches, que me van direccionando y quizás lo más complejo ha sido como poder interpretar internamente, después de haber sido educada como una winca, la mirada mapuche es mucho más profunda y está mucho más conectada obviamente a todos los medios que tenemos, ¿no? O sea, están todos los elementos vinculados, el fuego, el agua, el viento, todo es parte nuestra, ¿no? Integrar eso y poder como deseducarme como Winca con esa mirada tan capitalista, tan económica, tan materialista, tan ajena a lo que me pasa internamente, fue bastante complejo. Así que yo he usado la pandemia para más bien nutrirme, reconocerme y bueno, una de las cosas más importantes de ser la Huentuchefa o cualquier don que uno tiene es no es realmente asumirlo, y asumirlo significa un compromiso enorme. O sea, yo cobro por los materiales, por los productos que yo realizo para el bienestar del otro, pero yo no puedo cobrar por mi asesoría, ¿no? Por la interpretación, por la combinación que se va produciendo. Yo no puedo tratar a una persona igual como trato a otra, aunque tengan características similares. Cada ser humano es individual y tiene su propio proceso y su propio proceso de sanación también. Entonces, esto es una mirada muy diferente, muy profunda y que me requiere un nivel de energía que quizás nunca había tenido, porque tengo que combinar todo, absolutamente todo lo que conlleva un ser humano. Entonces, bueno, aquí estoy a disposición, como yo me puse el 2017 de Chaunen Echen, que es el Dios Todopoderoso, que integra, como dije antes, absolutamente todo, ¿no? Y aquí estoy, pues estoy invitada a partir, como dije, con un emprendimiento de cosmética natural para el bienestar de la gente, principalmente en la piel. Hoy día ya estamos trabajando a nivel mucho más profundo, a través de los sueños también, depende de las plantas y todo. Así que aquí estoy a disposición de lo que pueda apoyar a la gente en este momento. Muchas gracias, Marisol. Ahora, Felipe, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a quienes hicieron posible estar acá en estas reuniones que son siempre tan necesarias, las conversaciones después de la jornada de trabajo, pese a que muchos continuamos igual haciendo cosas post, pero es importante hablar siempre
la salud mental y reencontrarnos también. En mi caso, bueno, Felipe Cortés, enfermero de profesión, trabajo actualmente en el Ministerio de Salud a cargo de un área específica de formación continua de profesionales. Y por otra parte, llevo un camino recorrido hace varios años en cuanto al estudio y al fomento del bienestar como concepto holístico, ya que mi profesión está íntimamente ligada a la salud, a la ciencia, a lo humanitario. Esto vino como muy natural y hace varios años ya, más de 5 años, vengo tanto estudiando como trabajando en el área del bienestar y la felicidad, principalmente felicidad concebida como un concepto que va más allá de lo meramente superficial que puedan algunas personas considerar, de que se trata solamente de la alegría, de ser positivo. Y la verdad es que no, la pandemia actualmente nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado que finalmente lo que uno quiere al final del día es estar tranquilo, estar en paz, buscar su calma, su bienestar interior, y todas esas bases que nos unen en general es lo que debemos seguir fomentando y apoyando. De hecho, como les comentaba al inicio, yo dirijo un movimiento por el bienestar llamado Felices, y que hace 5 años ya justamente se enfoca en promover el bienestar en todas las áreas, principalmente en el área de desarrollo sostenible, principalmente apoyando los objetivos de desarrollo sostenible, que es muy importante el contribuir a la Agenda 2030 como ciudadanos en base a acciones pequeñas y cotidianas. Y también realizamos actualmente en lo virtual, por supuesto, acciones a través de universidades, escuelas, a toda la primera línea de salud estamos haciendo intervenciones para promover la salud mental en las enfermeras y enfermeros de Chile. Y tenemos una red muy bonita, muy virtuosa, nacional e internacional, en donde nos retroalimentamos y trabajamos promoviendo salud mental. Eso lo hacemos a través de conversatorios, de charlas, de productos que generamos también audiovisuales, podcasts. En lo personal, redacté un libro llamado Felicidad en Serio, hace un par de años, que justamente habla del concepto de felicidad, un poco desmitificando lo que uno puede pensar en una primera lectura. Y uno ve, ¿cierto?, sobre todo en estas épocas de diversas candidaturas que emergen, ¿cierto?, deseos colectivos de la gente, como generar una comuna más feliz, o generar una comunidad más ecológica y más sostenible también, que es parte del corazón del Partido Ecologista también. Por lo tanto, yo creo que el llamado en general va enfocado hacia allá, hacia volver a nuestras bases, hacia generar una mayor equidad, cómo nosotros desde nuestra vereda también podemos contribuir a disminuir las brechas de inequidad en nuestro entorno más cercano, con el ejemplo, y también tendiendo la mano a quien lo necesite. Creo que si logramos desde ahí generar una buena red de personas que se comprometan, aunque sea una fracción de tiempo en la semana o algunas horas, a generar bienestar en los demás, vaya que eso se retribuye y genera un mayor bienestar social. Muchas gracias, Felipe. Ivo, bienvenido. Estás con el micrófono apagado. Claro, eso es lo más importante que quería compartir con ustedes y espero que les haya servido. No. Gracias, Gabriela, por la invitación, Felipe, Marisol, por acompañarnos, y a todos los que están acá en vivo y en directo. Yo me llamo Ivo Vukusic y soy médico de profesión, y me he dedicado los últimos años a una forma de trabajar que es la medicina integrativa, que tiene que ver principalmente con un poquito el camino que comentaba Marisol, de observar cómo se puede entender este fenómeno de la salud desde diferentes perspectivas. Y en ese escenario surge muy fuerte el tema de la calidad de vida. Nosotros tenemos una medicina en general que tiene que ver como con lo que le pasó a la persona, que uno le pregunta qué siente, qué molestar tiene, y pretende resolver con un acto que en general es quirúrgico o farmacológico eso que la persona le está molestando. Y si bien esa es como la mirada más habitual,
y la medicina industrial que llamamos nosotros a esta medicina occidental, que es la más habitual en nuestra cultura, también tiene otras miradas más profundas y hay otros niveles. No siempre es así de puntual, pero muchas veces sí lo es. Y la mirada que tienen las medicinas culturales tienen que ver con cómo uno llegó a ese estado, cuál fue el proceso en que uno se fue enfermando y los elementos emocionales, los elementos de la naturaleza, los elementos de las relaciones sociales, los elementos de la alimentación y una serie de elementos donde están los elementos espirituales también. Entendía la espiritualidad en términos muy sencillos como nuestro yo, ese espacio personal desde el cual nos movilizamos en todas las áreas, como cuando venimos a este conversatorio, o vamos a comprar alguna verdura, o nos vamos a divertir. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos desde este espacio que nos hace sentir nosotros mismos, que no tiene nada o tiene todo de místico, pero no tiene nada de infrecuente, y ese espacio que habitamos y que somos todo el tiempo, y eso se define como espiritualidad, y ese espacio tiene un rol muy importante cuando uno se enferma, porque uno se enferma uno como individuo, como ser, y no se le enferma una parte del cuerpo. Uno no dice, estoy enfermo de la rodilla, sino uno dice, yo estoy enfermo de la rodilla, y eso no solo corre para la salud mental, sino también para la salud física. Y en ese aprendizaje, en ese conocimiento, uno empieza a valorar cómo el medio ambiente y la naturaleza es dramáticamente, ¿cómo se podría decir?, protagonista de nuestra salud. Cuando una persona vive en un entorno natural y con acceso a la naturaleza y a un espacio no contaminado, tiene un nivel de salud, y cuando una persona de pronto se empieza a privar del acceso a la naturaleza, se le empieza a agregar un ambiente contaminado, tiene otro nivel de salud que es mucho menor y muchas veces mucho más negativo. Y en ese mismo escenario donde aparece este tema de la salud como un elemento muy vinculado con la naturaleza, me toca trabajar ahí en un espacio donde hemos coincidido muchas veces con Felipe, y de la mano de esta mirada de la felicidad de la que Felipe les compartía un poco más, me empiezo a encontrar con otra mirada que tiene que ver con el buen vivir, que es una mirada que tiene mucha coherencia, que tiene mucho encuentro con lo que desarrolla y con lo que ha participado y con estas redes que comentaba Felipe, pero que viene de los tiempos ancestrales, y es una organización que ha estado presente en el mundo maya, de algunas formas también en el mundo mapuche y en casi todas las culturas andinas. Entonces, en ese escenario surge en mí un deseo, una motivación a poder cambiar tanto estos elementos de pérdida de naturaleza y apostar por la regeneración de la naturaleza, y en otro sentido mejorar una serie de instituciones, una serie de formas, una serie de requerimientos que tienen que ver con el buen vivir. Y en el trabajo, en la consulta, uno se encuentra con que las personas van encontrando en su capacidad de cambiar su mundo individual una serie de dificultades más que facilidades. Entonces, en ese escenario, uno empieza a pensar cómo construir una sociedad donde el hacer cambios favorables para la salud sea más fácil y no más difícil, sobre todo en relación a la alimentación, sobre todo en relación al acceso a la naturaleza, y ahí surge la participación en política, y en particular en el Partido Ecologista Verde, que es este espacio que tiene ese norte, que tiene esas definiciones, para poder cambiar este tema de las características que tenemos como sociedad, y como sociedad vinculada con la naturaleza, en torno a poder tener vidas más saludables y más felices. Muchas gracias, Ivo. Y bueno, vemos obviamente que entre tres hay una coincidencia, ¿cierto? Que es una forma de mirar distinta la situación, la forma en que nos están entregando la información también,
estamos bombardeados con un montón de noticias negativas, encerrados. Unos tendrán la suerte de estar en lugares con un poquito de naturaleza, con casa, pero la gran mayoría vive en departamentos, en edificios, lo que ha provocado un impacto muy importante en las personas. Y todo lo que ustedes han dicho hasta ahora tiene que ver en cómo poder mirar la situación de una forma diferente, más positiva, integrando elementos que en general no nos entrega nuestro entorno. Y ahora la segunda pregunta tendría que ver, la última va a ser cuáles son las recomendaciones que ustedes podrían dar desde sus propias disciplinas, desde su formación, desde lo que están trabajando ahora. Pero ahora primero vamos a dar una vuelta para que ustedes digan cuáles son los impactos que ustedes ven desde su propio trabajo, los impactos que están viendo en las personas, tanto con las que les toca relacionarse directamente, como las personas que están viendo a nivel como país. Bueno, lo vemos a nivel planetario, pero en nuestro país tenemos características propias, ¿verdad? La forma en que se entrega la información, la forma en que el gobierno ayuda o no, etcétera. Son condiciones específicas que no vamos a analizar eso, es cierto, el contexto político, etcétera, sino que vamos a analizar cuáles son los efectos en las personas en este momento, desde su propia mirada. ¿Ya? Así que, Marisol, perdona, Francisco, levantaste la mano, pero al final vamos a dejar, ya, fue una acción involuntaria, ok. Después las preguntas al final. Marisol. Bueno, primero, para la cosmovisión, la salud, la física es quizás la como más notoria, bueno, para la cosmovisión y la salud en general, pero también tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con la espiritualidad de cada ser humano, tiene que ver con los actos, con las palabras, con el actuar de uno, la consecuencia. Desde ese lugar yo lo que he observado, porque yo viví un camino bien en paralelo, en el sentido que vivió una realidad paralela a la que ha vivido sobre todo la gente en Santiago o en las ciudades muy de cemento, ¿no? Muy alejados de la naturaleza, como siempre me dijo un amigo lonco, siempre me dijo, la gente se enferma cuando deja de tener los pies puestos en la tierra, cuando deja de comunicarse con el río. Yo me acuerdo que yo iba a caminar con mis animales al río Mapocho y me daba una pena y una angustia terrible porque corría un hilo de agua café. O sea, era realmente terrible. En general, los miedos, la desconfianza, la inseguridad, la identidad de cada persona es la que más se ha manifestado. El COVID nos ha obligado a estar solos, principalmente, sin sociabilizar, sin cumplir roles de imagen, sin ir a comprar al mall, sin aparentar, sin mostrar las cosas materiales. Nos ha obligado a meternos para adentro, a mirarnos al espejo, a reconocer los malestares que podemos tener. El ser humano es un ser muy complejo, donde el malestar también lo manifiesta a través de los sueños, del mal dormir, también lo manifiesta a través de la digestión, de las molestias como puede ser los cambios de temperatura en nuestro cuerpo, también en las náuseas, en los dolores de cabeza, se manifiesta de distintas formas. Lo que más me llama la atención es la falta de conexión, y no solamente lo hablo en el mundo Winca, que fue como lo primero que, en la primera pregunta que conversamos, sino que también en la cosmovisión. También lo veo en conversaciones con amigos en distintos puntos del mundo. Hay una desconexión con el ser humano que realmente somos. O sea, yo creo que lo que más ha manifestado el COVID ha sido que estamos súper alejados de nuestro yo más profundo, más interno, al que somos traidores porque decimos una cosa y hacemos otra. Cuando uno vive en consecuencia, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú haces, fluye. Cada vez que nos sentimos mal es porque también estamos siendo traidores con una de esas partes o porque no estamos conversando internamente de una forma sincera. Yo creo que la verdad, primero que nada, es con uno, después va con el resto. Lo principal ha sido el miedo. El miedo, la gente llega con mucho miedo
de la incertidumbre, del dinero, de todo. La verdad que yo creo que cuando uno se conecta con uno y es sincera con uno, la labor que uno tiene, los dones que uno tiene, eso significa el estudio, el trabajo, empieza a ser consecuente y eso da frutos. Yo tuve la maravillosa visión, y por eso agradezco a Chauna Nechen, porque creo que no fui yo precisamente, sino que de poner mis dones a disposición. Siempre entendí que la economía funcionaba cuando es en un bien común. Si yo quiero hacer un emprendimiento y un negocio para que yo gane plata, no va a funcionar. Eso es un sistema antiguo, eso está añejo. Hoy día lo que funciona es en algo que es un bienestar para el otro. Yo originalmente, por mí, yo no hubiera cobrado mis productos porque me encantaba producir y generar el bienestar en los jóvenes con el acné, en las personas con psoriasis, en las personas que tenían como su piel súper seca con la diabetes. Pucha, lo único que yo quería era poder como entregarles mis productos. Después me di cuenta que, bueno, tiene que haber un costo, tiene que haber porque la gente también valora, porque también es de lo que yo vivo. Pero eso empieza a ser toda una cadena y son puros eslabones que están comunicados y que basta que uno falle para que el resto sea un desastre. Entonces, el tema económico también tiene que ver las necesidades económicas, pero también qué es lo que yo quiero, para qué yo quiero el dinero. Hoy día yo genero menos dinero del que yo generaba en Santiago, por supuesto, pero mis costos son muchísimo más bajos. Las materias primas las tengo a disposición, yo converso, yo preparo, yo tengo que seguir la luna para saber cuál es el día en que yo puedo recolectar, cuáles son los tiempos que yo tengo para poder trabajar mi planta y poder después ponerlos a disposición de la gente, de las personas. Pero lo que yendo como más al centro de la pregunta, que es lo que más me ha tocado ver mucha desconfianza, mucho miedo, mucha incertidumbre, pero esa incertidumbre está vinculada con que la gente no se ha conectado con sus dones. Eso es lo que yo puedo sentir y transmitir, pero más bien, es más que efectos físicos, los veo psicológicamente y mucho, y en distintos ámbitos, el mal dormir. La gente realmente está estresada y no logran, se meten medicamentos y ansiolíticos cuando está lleno de plantas, lleno de plantas que te pueden ayudar. Tienes horarios para las plantas. Tú después de las 6 de la tarde no debieras consumir romero, ni canelo, ni el trigüe, porque son en general como muy motivadores. Entonces tienes horarios para eso y eso no tenemos idea, solamente uno tiene que empezar a vivirlo o a aprender o a buscar para entenderlo. Lo bonito de la cosmovisión y en general estas medicinas ancestrales es que te ayudan a sanar el origen, que es lo importante, no como la medicina de laboratorio, ¿no? Como tradicional, que en el fondo te trabaja la sintomatología y te la anestesia, ¿no? No te la sana. Lo importante es sanar. ¿Qué es lo que sana? Te sana un amanecer, el ver como la bruma, ¿no? Está adelantando a la próxima vuelta. Sí, está bien, pero eso es lo que, bueno, por ahí vamos, dale. Maravilloso, sí. Muchas gracias, Marisol. Felipe, Gracias a ti. te repito la pregunta. ¿Cuáles son los efectos principales que tú ves en la pandemia, en las personas? En efectos psíquicos, físicos, etcétera. Sí, bueno, en el caso mío, y como yo trabajo del área de la salud y trabajo además para el Ministerio de Salud, ¿se escucha bien, verdad? ¿Se Sí, escucha bien? Muy bien, sí, se escucha bien. Ah, perfecto. Ah, ya, porque de repente Sí. escucho como una interferencia. Perfecto. Bueno, lo que mencionaba es que dentro del área salud, obviamente, hay un agotamiento, un estrés físico, psicológico y también con sus repercusiones en lo social y lo familiar, que es muy importante. O sea, luego de extenuantes jornadas de trabajo de 12, 24 horas, sumado también en paralelo a lo que uno como profesional percibe respecto del autocuidado que las personas realizan o de la responsabilidad social que uno tiene, ¿verdad? Porque mis acciones impactan en el resto, cómo mi autocuidado también impacta en que otras personas puedan cuidarse, cómo puedo motivarme. Entonces, ha sido muy frustrante desde el punto de vista de salud, cómo pese actualmente a contar con vacunación contra el COVID-19, contando, como dice Marisol también, con una posibilidad de reconectar con nuestras bases, de reconectar con nuestras emociones, por sobre todo.
hay muchas personas, no todos por supuesto, pero un porcentaje importante que aún no le toma el peso a la pandemia porque no ha tenido casos cercanos de personas que se han complicado por esto, o bien lidian con un estrés que es un poco mayor a lo habitual y también, claro, se llenan de pastillas, de medicamentos con sus efectos adversos y secundarios. Entonces hay un impacto por mucho negativo inicial. Ahora, ¿qué es lo importante y lo que uno puede hacer, lo que por lo menos desde el círculo más íntimo o desde lo que uno proyecta en el trabajo o también a través de la promoción del bienestar uno puede hacer? Es decir, ok, el afuera es permanentemente un dinamismo que uno no controla, ¿no? Y uno se da cuenta con esto que la capacidad de control que uno tiene sobre lo externo es ínfima. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo cambiar? Puedo cambiar cómo reacciono frente a lo que pasa afuera. También pasa por cómo yo me conecto con mis emociones sin bloquearlas, porque por lo menos del punto de vista del bienestar y la felicidad, hay un término muy interesante que se llama felicidad tóxica, que tiene que ver con un extremo positivismo, ¿no? Es como, ok, no pienses negativo, siempre positivo. No, eso también te lleva a un extremo que no es bueno para tu salud, en todo sentido. Entonces, la conexión con lo que te está pasando es un aspecto principal. O sea, si yo me siento estresado, siento tristeza, rabia, frustración, es algo natural y tengo que sumergirme ahí, ¿verdad? Compartir lo que me pasa, expresarlo con mi círculo más cercano. Y si ya, pese a todas las herramientas que yo pueda tener, ¿verdad? De autocuidado en la casa, optar por lo natural, el contactarme con la naturaleza y lo que vamos a ir a la siguiente pregunta. También está el pedir ayuda y el sentir que uno es parte de todo. Por lo tanto, el impacto ha sido fuerte y por lo mismo ese impacto, por lo menos desde lo que venimos haciendo con Felices, lo hemos tratado de revertir en aprendizaje, en resiliencia y en fomentar todo aquello que el Estado quizá no ha puesto atención, porque, claro, yo trabajo en un ministerio que también es como, en el fondo, claro, me dicen, trabaja en el ministerio, pero sí, o sea, desde donde yo estoy, también puedo contribuir en mis entornos pequeños a generar algunos pequeños cambios que se enfocan principalmente en la camaradería, en el espíritu de equipo, en la motivación, el liderazgo que uno ejerza, ¿ah? Y ahí va mucho el cómo yo puedo revertir lo que pasa de una forma más, quizás más enriquecedora para uno. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo puedo aprender de esto? ¿De qué me he dado cuenta? Que quizás tengo mucho más de lo que necesito. Me he vuelto loco haciendo compras por internet y que no necesito ni siquiera un 40% de las cosas que he comprado. Entonces, claro, uno vuelve a las bases, que es lo más importante para mí. ¿Cuántas horas descanso al día, verdad? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Me estoy alimentando bien o no? ¿Cómo son mis relaciones sociales? Llego a la casa después de la jornada, después del teletrabajo hasta acá y me peleo con todo el mundo y por otro lado muestro otra cara de que todo está bien, ¿verdad? Entonces, esa honestidad de la que también hablaba Marisol y el justamente ser sinceros con nosotros es uno de los llamados que nos da esta pandemia también. Es una reconexión y también desconectándonos de los distractores externos, exceso de noticias, ¿no? Exceso de distractores que nos lleven hacia el otro lado, ¿no? Que no nos lleve hacia el bienestar. Sí. Muchas gracias, Felipe. Ivo, ¿cómo lo ves tú desde tu... Claro, en mi experiencia se han dado dos situaciones como simultáneas. Una primero como una mortalidad muy grande, no solo la mortalidad de personas y muchas experiencias de duelo en relación a esa mortalidad, sino también la mortalidad de muchos procesos, muchos emprendimientos, muchas instituciones, muchas proyecciones, muchas visiones que tenía la gente de la vida, de pronto ya no dejan de funcionar. Y en ese sentido me ha tocado ver mucha experiencia de duelo, pero me ha tocado ver, y bueno, obviamente trabajo con un grupo de la población que no puede ser representativo, pero me ha tocado ver mucho menos ansiedad de la que yo esperaría en el contexto de la cantidad de duelo, de muerte, en todas estas dimensiones que ha tenido ese proceso, tanto físicas como económicas. Me ha tocado ver habitualmente una suerte como de entrega que ha sido muy distinta a las actitudes que me tocaba ver en el pasado.
como que la gente en el pasado como que sufría mucho más, o se ponía mucho más nervioso, o tenía una ansiedad mucho más extrema en relación a veces a situaciones mucho menos difíciles, y ahora en este contexto donde la situación es increíblemente difícil, súper complejo hacer cualquier tipo de proyección, como que uno esperaría así un desborde enorme, pero veo que si bien hay personas que lo están pasando mal, la gran mayoría de la gente logra de alguna manera como replantearse. Y ahí en este otro nivel me ha tocado como nunca ver todo un interés y un desarrollo del mundo interior en relación a lo que ha sido mi práctica clínica sobre todo, y las conversaciones que he tenido en estos últimos año y medio, el interés de la gente por su alimentación, el interés de la gente por conectarse con su mundo interno de una manera más amigable. Hay una caída enorme del consumismo, ha sido muy, muy impresionante, y yo siento que eso va a ser muy bueno en relación a esta sindemia que involucra la crisis planetaria, la crisis de la contaminación. Me ha tocado ver de manera muy sistemática cómo la gente en este contexto ha podido desprenderse de este hábito como emocional, de regularse emocionalmente consumiendo. Como que ha surgido, yo siento, toda una nueva capacidad de administrar los recursos, una reconexión con la familia también. Ha sido súper potente, por ejemplo, ver en familias que atiendo hace tiempo, que en el contexto donde la gente podía compartir de pronto en un funeral, en un proceso de enfermedad más severo, más terminal, pudiendo la persona compartir físicamente, hace 2, 3 años, 7 años, la gente estaba mucho más alejada. Y en este contexto donde la persona no tiene la capacidad de estar presente físicamente o de acompañar, me toca ver que las personas están mucho más atentas, mucho más disponibles, mucho más presente. Entonces, en ese escenario me ha tocado ver esas dos dimensiones, una que es menos negativa de lo que yo me hubiera esperado, proyectando la gravedad y la simultaneidad y la potencia que han tenido las diversas crisis que han ido colapsando en torno a este virus. Y por otro lado, me ha tocado ver cómo estas crisis han tenido también en la gente que ha tenido la oportunidad de sobrevivir, un efecto en general que tiene muchas cosas positivas. Y eso también ha sido muy bueno, porque yo siento que tenemos que entrar en un proceso distinto de relacionarnos como seres humanos y de relacionarnos con nuestro planeta y la naturaleza que es parte de él. Muchas gracias, Ivo. Sí, pareciera que esta pandemia ha traído dos grandes como grupos de personas, digamos, las que todo ha quedado en pausa, pero finalmente cuando se acaba la cuarentena van a comprar el triple y a consumir el triple, quizá para paliar esa ansiedad o esa falta de consumo que hubo en ese tiempo, pero también al mismo tiempo un gran número de personas en todo el planeta que sí han replanteado la forma de vida, replanteado qué es lo que se necesita de verdad. Se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta que con un pantalón tenía suficiente y no tenías para qué estarte comprando todo el rato, una zapatilla y ya bastó, etcétera. Y bueno, y esas dos tendencias son las que van a llevar el planeta hacia uno u otro lado. Ahora en la próxima pregunta les quiero preguntar cuáles son las recomendaciones, ya ustedes como que anunciaron en sus intervenciones, hacia dónde debiéramos ir o qué es lo que pueden compartir para ayudarnos entre todos a estar mejor físicamente, psicológicamente, y enfrentar de la mejor manera toda esta situación que estamos viviendo, que si bien tiene aspectos positivos, como decía Ivo, de introspección, de replantearse, etcétera, también hay un tema de ansiedad inevitable para unos más que para otros, pero igual es imposible también como no estar sumido en estas noticias que nos están llegando continuamente, aunque apaguemos la tele, yo personalmente la apago, pero igual hay un bombardeo por todas partes. Así es que les doy la palabra ahora, Marisol. Bueno,
las recomendaciones mías, por supuesto, que son estar en la naturaleza. Para la gente que vivimos fuera de Santiago nos es mucho más fácil. Para la gente que está en Santiago en sus departamentos, yo creo que poner buena música, tener la posibilidad de tener su huerta en sus balcones o en su cocina. Yo hasta en el baño también en momentos me llega buena luz y se produce una buena temperatura y pongo plantitas que vayan creciendo. Creo que también algo importante es la conexión con el sol. El sol nos ilumina, el sol nos da la energía, la fuerza. Empezar a conversar con la naturaleza, con los árboles, conocer cuáles son los árboles que tenemos en nuestro edificio, en nuestras calles, en nuestras plazas. O sea, estamos rodeados alrededor del río Mapocho, hay unos jardines preciosos que tienen araucarias, que tienen árboles bastante nobles y también nativos chilenos, así que yo creo que es un tema de ir a darse una vuelta por el Arrayán, que está lleno de arrayanes también. Cada planta, ir conociéndolo, creo que es no fuimos educados para conectarnos con la naturaleza, así que es responsabilidad nuestra educarnos con respecto al significado que tiene cada una de las plantas, a valorar, poder conversar. Una de las experiencias que a mí me tocó vivir el año pasado con un lonco en un loft cercano a mi casa, en un momento muy triste mío, fue cuando me dijo, mira, anda al río y ponte a conversar y háblale al río tus dolores, tus penas, tus aflicciones, y la verdad que el río lo que hace es que fluye y todo se lo lleva. De alguna manera, esa como retroalimentación que uno va teniendo con la naturaleza, o cuando hay viento, pucha, salir y dejar que el viento pase a través de mi cuerpo, que me despeine, me chasconee, mira, ayuda hasta que los pensamientos oscuros o negativos que nos pueden agobiar se vayan y fluyan. La lluvia también, hay gente que dice, pucha, que tengas buen día a pesar de que está lloviendo. Yo digo, oye, la lluvia es una bendición, o sea, qué mejor que salir y mojarnos y también encontrar como la temperatura que nuestro cuerpo tiene que tener independiente de la temperatura externa. Ahora, también, ¿cuáles son otras de las cosas? Yo, por mi labor como la Huentuchefe, yo me tocó vivir 6 días con la incertidumbre si estaba contagiada con COVID, porque tuve la sintomatología, me tocó vivenciar sintomatología desde la pérdida del olfato, que fue bastante complejo porque yo trabajo con todos mis sentidos, así que, pero fueron como 3 días que estuve con el olfato muy alterado, igual que el gusto. Tuve una noche de fiebre, mucho dolor en el cuerpo, mucho malestar, y entonces me llevó a crear un hidrolato que es una combinación de trigüe, que es el laurel de campo, no es el mismo laurel de cocina, es uno especial, el de campo, folle, que es el canelo, el árbol sagrado mapuche, y también de eucalipto. El eucalipto me costó trabajarlo la primera vez porque tengo también mis estructuras mentales que le tengo mala por los monocultivos, así que, pero también lo fui conociendo desde una mirada diferente, la cantidad de beneficios y propiedades que tiene. Este es un hidrolato que yo lo tomo diario, tomo 10 ml diario, para apoyar con la sintomatología que tiene el eucaliptus, trabaja con tus vías respiratorias. El canelo también lo uso porque desinfecta de hongos, de virus y de bacterias. Y el trigüe te ayuda en el plano más holístico, más espiritual, más anímico, y también funciona a través de los sueños. Entonces, es un remedio que ha funcionado bastante bien en la prevención y en el acompañamiento de la sintomatología del COVID. Ahora, individualmente, uno también los puede trabajar y tomar. Yo sé que es difícil encontrarlo en Santiago porque poca gente trabaja estos medicamentos ancestrales, pero cada ser humano tiene así como el médico tradicional, tú vas y te va a decir, ya, a ver, estás durmiendo mal, ya toma este inductor de sueño en la noche.
Bueno, yo para poder tener un buen dormir, con bonitos sueños, con una sensación de que tú al despertar te comunicaste y seguiste como vivenciando y sanando a través del sueño, con las comunicaciones que se producen, con las visitas de tus familiares, de tu gente, de tus ancestros, tú vas teniendo un equilibrio emocional. Entonces, para mí el trigüe tiene un valor fantástico. Ahora, también está el romero. La verdad que, pucha, la RU, uno trabaja en distintos ámbitos, en distintos ambientes, la menta también. No sé, yo creo que en huertas uno puede tener muchas plantas, el hidrolato no es la única forma, una forma muy eficiente, muy ancestral, muy profunda, porque trabaja en el plano digestivo, a través de tus mucosas digestivas, y se empieza a expandir hacia el resto de tu cuerpo físico y también emocional y espiritual. Mi recomendación, todo desde el amor, todo desde el amor. O sea, toda la intención que yo ponga que sea desde el amor. Si yo voy a llamarle la atención a alguien, aunque sea un trabajo fuerte, y sacar este patrón de ser como autoritaria o decir las cosas de una forma fuerte y directa, aunque sea así, pero que el origen sea desde el cariño, desde que la persona reciba mis consejos, que entienda, que sienta que en alguna parte lo estoy diciendo desde el amor, desde el querer como ayudar, porque el amor funciona en cadena y se replica y avanza y sana y contiene eso, y tratar de estar lo más conectada posible a la naturaleza y ser principalmente honesto con uno mismo, principalmente eso. Muchas gracias, Marisol. Gracias a Felipe. ustedes. Felipe. Bien, bueno, sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, súper bien. Perfecto. Bueno, uno puede dar muchas recomendaciones desde el punto de vista de salud y de también la psicología positiva, que es el área que vela actualmente por una salud mental basada en el florecimiento de las personas, más que no tengamos algo malo que haya que tratar. Por lo tanto, a nivel físico, viéndolo de una dimensión bastante integral, a nivel físico, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Ir a mis bases, ¿verdad? Hacer en el fondo, evaluar mi vida en diferentes aspectos también. Del punto de vista físico, como mencionaba, la alimentación. Comer un poco más saludable si es que tenemos hábitos de comer, ¿cierto? Cosas dulces siempre, o a gratificarnos con dulces, cosas que sean muy calóricas, ¿verdad? Muchas veces eso también encierra una necesidad y también una adicción a ciertos componentes alimentarios que generan una gratificación inmediata, pero que a la larga también esconden o tapan las ansiedades. Entonces ahí comer un poquito más sano ha sido bien desafiante desde el punto de vista de la actividad física. Yo soy de Concepción, en donde, claro, había mucha más naturaleza o más verde que en Santiago en muchos lugares, ¿no? Pero sí concuerdo en que es necesario realizar y generar nuevos hábitos, ¿ah? Nuevas elecciones. Todos los días tenemos, pese a que estemos en cuarentena, no estamos 100% encerrados, tenemos una posibilidad entre 6 y 9 de la mañana, sabemos que es súper temprano, pero podemos hacer una nueva elección de ver, ay, si pruebo levantarme a las 7 de la mañana un día sábado, a ver, ahí ya hay mucha gente en la calle, yo sí voy a dar un paseo, a ver cómo me siento después de esto, ¿no? Generar esos hábitos y esas decisiones de tomar nuevos caminos, ¿no? Okay, voy a tomar la bicicleta, que me la tomo hace más de un año, le voy a inflar la rueda y voy a salir un rato a andar en bicicleta. ¿Cómo me siento después de eso? Y uno empieza a entrenar un hábito y se da cuenta que hay que desplegar la creatividad y la flexibilidad en escenarios adversos, ¿no? Podemos tomar el control en cierto motivo. ¿Ah? A nivel físico también, cómo estoy durmiendo, ¿verdad? ¿Cuántas horas de sueño tengo efectivas durante la noche? Si es que duermo a saltos o no, estoy durmiendo 6 a 8 horas, estoy quedando hasta tarde viendo las series de Netflix, que a mí me encantan también, pero uno tiene que generar sus propias reglas, comenzar de uno, no esperar que el resto me genere y me dé indicaciones, ¿no? Son mis propias reglas, o sea, hasta las 10 de la noche, ok, desactivo las notificaciones del celular, voy a enfocarme a tratar de dormir 6 a 8 horas, ¿no?
tomar más agua, hidratarnos más, porque nos ayuda también un poco a sentirnos mejor. La hidratación ayuda a todo nivel, a todos nuestros órganos y permite una mejor salud física. En lo mental, bueno, justamente lo que nosotros hacemos con Felices, si ustedes visitan de hecho el mismo Instagram, que es @movimientosfelices, ustedes se dan cuenta que va a haber varias iniciativas. Una de ellas, por ejemplo, es un podcast. Felices tiene 7 letras que conforman un acrónimo y cada una de ellas es una acción específica a realizar, que comienza con la F, que es de fortaleza. O sea, primero conocer mis fortalezas, conocerme, conocer de qué soy capaz, para qué soy excepcionalmente bueno, y desde ahí irlo desarrollando. Y ahí, desde ahí, cuando uno escucha el podcast, hay muchísimas acciones que pueden realizar día a día para entrenar el bienestar, porque se entrena. No es algo que uno diga, no, son momentos, que puede ser también, ¿no? Pero es por mucho un hábito que uno desarrolla de generar este cambio, ¿no? Esta percepción de las cosas que para mí es más beneficiosa. También está claro, evitar, sabemos que todo esto, todos estos distractores, el celular, la comida, ¿verdad? La televisión, el exceso de negativismo también genera una adicción mental. Por lo tanto, hay que identificar nuestras adicciones, ver en qué momento yo me estoy sintiendo especialmente intranquilo y estoy tomando el celular a cada rato, o estoy comiendo compulsivamente a cada rato, o no estoy comiendo nada, ¿no? Identificar mis hábitos compulsivos y tratar de irlos de a poco manejando. Y si no los puedo manejar, pedir ayuda, ¿ya? Cultivar más la alegría, cultivar el contacto con nuestros seres cercanos. Tenemos afortunadamente la posibilidad de conectarnos por la tecnología, por WhatsApp, por videollamada. Programemos videollamada, ya, almuerzo de repente por Zoom, llamadas cada cierto tiempo. Uno a veces es muy ingrato, ¿cierto? En general, por los tiempos, y cada uno está de alguna forma en su propia burbuja, pero tratar de reconectarnos un poco más con eso, con los vínculos, es muy, muy importante para sentirnos acompañados, ¿ya? Y en lo social, claro, tener esta corresponsabilidad de decir cómo yo puedo aportar a mi entorno desde un punto de vista más sostenible, cómo yo puedo ayudar quizás generando un poco menos de basura, o contribuyendo al reciclaje en mi edificio, o evitando consumir demasiada agua cuando estoy lavando la loza, cuando me estoy duchando. Si voy a tener plantas en mi terraza, que regar las plantas todos los días, tener esos cuidados que hablan mucho también de cómo nos cuidamos nosotros, finalmente, porque estamos todos en lo mismo. Entonces, la pandemia, que nos ha enseñado muchas cosas, pero por sobre todo que somos una misma comunidad, y que lo que yo haga y las acciones que yo tome van a impactar, que lo quiera o no, en mi entorno, y se va a replicar. Por lo tanto, es ahí el llamado a ser mucho más responsables, más amorosos con nosotros, más compasivos, ¿ya? Perdonarnos mucho, saber que para nadie ha sido fácil, vamos a tener subidas y bajadas, pero ir con cada una de estas emociones, las subidas, las bajadas, en algún momento se va a estabilizar, pero tenemos que vivir cada una de las etapas para poder nosotros aprender y ser mucho más fuertes y más resilientes. Muchas gracias, Felipe. Ivo. Por mi parte, adherir a todo lo que dijo Felipe y lo que dijo también Marisol. Entonces, para no repetirme, voy a referirme específicamente al tema de la alimentación. Sin embargo, yo creo que las herramientas que dio Marisol en términos de este esfuerzo en relación a la identidad tiene un protagonismo que es muy importante, como una jerarquía. Y en segundo lugar, todas estas herramientas que comentaba Felipe en torno a los ciclos, a la actividad física y a los elementos relacionales son también jerárquicamente más relevantes. Pero para no repetir lo mismo, les voy a compartir recomendaciones en relación a la alimentación que tienen que ver con todo el espectro, tanto del tema de estar mejor en relación a no enfermarse o enfermarse de manera menos grave, pero también a impactar la salud mental y el tema de la ansiedad específicamente y los trastornos de sueño. Entonces, en ese escenario vamos a partir con temas de cuándo comer, y ahí una de las cosas más importantes es que ayuda mucho el tema de los ayunos. Es muy benéfico para la salud
el pasar todos los días 12 horas sin comer, y eso cualquier persona sin ningún tipo de apoyo médico puede pasar 12 horas sin comer, siempre y cuando no tome medicamentos para regular el azúcar. Una persona diabética no podría hacer este ayuno de 12 horas sin comer, y una persona que tiene problemas con la insulina y que recibe medicamentos para la diabetes, pero sin tener diabetes, sino que por este tema de la insulina, tampoco podría hacer estos ayunos de 12 horas sin supervisión médica, porque podría tener una baja de azúcar y eso será algo negativo, pero una persona que no ocupa este tipo de medicamentos lo podría hacer sin ningún problema y registrar bastantes beneficios. Eso es básicamente, si uno come la última vez a las 10 de la noche, no comer de nuevo hasta las 10 de la mañana. Si uno comiera a las 2 de la mañana, no comer hasta las 2 de la tarde. Si uno come a las 9, no comer hasta las 9. Y eso sí, en este contexto, y particularmente en el invierno, es mucho mejor tratar de comer en la noche más temprano que desayunar más tarde. Las 12 horas en relación a la insulina, en relación al cortisol, van a tener un efecto igual, pero el efecto va a ser mucho mayor si yo trato de coordinar esas 12 horas durante las cuales voy a comer con la mayor cantidad de luz solar y el menor tiempo en momentos donde no haya sol. Además de esto, uno de los alimentos que en esta época surge de manera muy abundante y que es particularmente positivo para el tema del COVID son los kiwis. Los kiwis probablemente sean el alimento más recomendado en esta etapa porque tienen una serie de vitaminas, de antioxidantes, de moléculas que contribuyen mucho a un proceso inflamatorio efectivo, que no involucre un exceso ni tampoco una falta, y tiene mucha vitamina C, tiene mucho magnesio, y el comer 1 o 2 kiwis al día va a ser una cosa que va a traer muchos beneficios, y dentro de esos beneficios también hay elementos en el kiwi que ayudan a la profundidad y a conciliar el sueño. Entonces es muy bueno tratar de comer esos 1 o 2 kiwis, idealmente después de las 6, después de las 5 de la tarde, porque de esa manera van a tener este efecto en el sueño cuando sea más de noche y no nos va a dar un poco de más sueño durante la tarde. Entonces ahí el kiwi es un gran protagonista de los cuidados de la alimentación para el COVID, y idealmente más tardecito, y con eso nos va a ayudar con el sueño. El segundo gran pilar tiene que ver con la vitamina D y con un nutriente que se llama el omega 3. Y el omega 3 es el principal modulador de la inflamación. Y todas las complicaciones más graves por COVID tienen que ver con una inflamación que no está modulada. Y ya varios estudios independientes, si bien han sido con grupos de personas pequeños, entonces uno no puede generalizar, pero se ve una tendencia muy clara a observar que el rol del omega 3 tiene una relación en cómo nos puede afectar o no la infección. Y en ese sentido, lo mismo ocurre con la vitamina D. Y tenemos un alimento que es muy habitual, que a la vez tiene vitamina D y omega 3, que son los pescados grasos, el atún, el jurel, la caballa, la lenga, la sardina, el salmón, principalmente son pescados grasos que tienen esta gracia de tener harto omega 3 del tipo que modula la inflamación y vitamina D simultáneamente. Una persona vegana básicamente tendría que optar por una suplementación en base a algas y buscar productos de suplementación de vitamina D y productos de suplementación de omega 3 de tipo DHA y EPA, que es distinto al de la chía y que son los que están en los pescados grasos, pero también están en las algas, pero algas que se cultivan en laboratorio. El cochayuyo, el luche, el nori no les serviría. Hay toda una discusión respecto del pescado que toma gran protagonismo. Ahí yo le
les recomiendo ver un capítulo de un programa nacional que hace La Ventana Cine, que se llama ¿Qué comes?, donde ve todo el tema de la industria salmonera acá en Chile, que nos afecta de manera mucho más directa, pero hay mucha gente en relación a este documental de Netflix que está con este tema de todo el daño que está haciendo la forma de generar el pescado que llega a la casa, y ahí la invitación es a preferir la sardina o el jurel, que son pescados que no impactan tan dramáticamente el daño que le estamos haciendo a los océanos, como pueden ser el atún o el salmón principalmente, y ahí el jurel y la sardina, la caballa, la lenga, que también se encuentran congelados y se encuentran enlatados, pueden ser alternativas de pescados que tienen vitamina D y omega 3, pero no contribuyen de manera tan directa a la industria que está siendo tan destructiva para el medio ambiente, y es una alternativa mucho más simple que el tema de la alga, que son muy poquitos los laboratorios que producen esa alga, y si bien es una alternativa para los veganos, no debiera ser la única alternativa para personas omnívoras. El tercer nivel que va con esa línea del omega 3 es que, además de aumentar el omega 3 con los pescados o con esta alga, es muy importante bajar el omega 6. Y el omega 6 está presente en los aceites vegetales, excepto el de oliva y el de canola. Y en este contexto valdría mucho la pena preferir el aceite de oliva y el de canola a los aceites que uno ocupa habitualmente, que son de maravilla, de soya, de choclo maíz, de sésamo, de maní, de pepita de uva, que son aceites muy ricos en omega 6, y eso favorece una respuesta inflamatoria desequilibrada. Entonces, ahí recapitulando, tenemos el kiwi, vitamina C, magnesio, vitamina, los pescaditos grasos que tienen vitamina D y tienen DHA y EPA, que es este omega 3 antiinflamatorio o regulador de la inflamación, y en tercer lugar bajar los aceites con omega 6, que son básicamente todos, excepto el de oliva y el de canola, que son los que no tienen mucho omega 6, tiene muy poquito el de oliva y muy poquito, un poquito más el de canola, pero anda muy bien. Y la última recomendación tiene que ver con un fenómeno que se llama hoy en día de la microbiota o del microbioma, que lo que ocurre es que el 90% de nuestro cuerpo no está constituido por células, sino que está constituida por bacterias. Hoy en día se habla del cuerpo humano con el concepto de holobionte, porque nuestro cuerpo tiene 9 veces más bacterias que células, y esas bacterias, ya en un estudio mucho más grande, se demostró que inciden de manera dramática en la gravedad de la expresión del COVID, y eso ya en estudios más completos está muy presente y demostrado, y en ese sentido, para nutrir a nuestras bacterias tenemos dos herramientas. La primera herramienta tiene que ver con alimentar a las bacterias, y esa es la más importante, y eso se conocen como prebióticos. Los prebióticos son los nutrientes que las bacterias necesitan, y los prebióticos están en la chicoria, en la zanahoria, en el zapallo italiano y la beterraga cuando se comen crudos. Entonces, uno todos los días debiera comer o un poquito de achicoria, o un poquito de zanahoria, o un poquito de beterraga, o un poquito de zapallo italiano crudo, para nutrir a esas bacterias. Y uno también puede consumir esas bacterias, y ahí está el yogur de pajarito, o el yogur hecho en casa, pero con bacterias, que los yogures que venden en el mercado, en general, no todos, pero tienen nada de bacteria y tienen más espesantes que nos dan la sensación de yogur, pero que no nos dan bacteria. Los yogur que tienen más bacteria sí tienen efecto, y el yogur que tiene más bacteria es el que uno puede hacer en su casa directamente con los pajaritos, o el kefir. Está también una bebida que ahí pueden probar en el mercado que se llama kombucha, y si les gusta, la kombucha es muy fácil de hacer en la casa. Entonces en el mercado la van a encontrar
en muchos lugares, pero en general no barata. Va a valer una botellita pequeña, 2.000 pesos, 2.500 pesos, pero vale la pena probarla primero porque si les resulta agradable es una buena fuente para nutrir a nuestras bacterias y la puede uno preparar en la casa y eso queda igual de rico que comprarlo y es muy sencillo. Y en tercer lugar, los fermentados de cualquier verdura cruda, particularmente del repollo, el chucrut, son muy buenas fuentes de alimento para nuestra microbiota y este chucrut sí es importante que se fermente solo con agua. Si uno lo fermenta con alcohol, va a tener que se van a morir las bacterias porque el alcohol mata las bacterias y si uno ocupa la verdura cocida, también no va a haber un desarrollo de estas bacterias. Entonces, cualquier fermentado que se hace con la verdura cruda y con agua y no alcohol va a ser el tercer pilar de poder tener lo que sabemos hoy en día en relación a la alimentación, la mejor respuesta frente a una posible infección, que significa tener una respuesta asintomática o una respuesta que no requiere hospitalización o evolucionar mejor en el contexto de una hospitalización. Y por otro lado, son elementos que ayudan mucho a la salud mental. Entonces, siguiendo esos tres elementos, se puede lograr una sinergia muy rica. Y ahí con eso termino, que está el kiwi, están los pescados grasos o estos productos de laboratorio que se hacen con algas, está el tema de la vitamina D, que ahí también, además de los pescados grasos, está el huevo duro. El huevo de otras preparaciones no aporta tanta vitamina D y las panitas. Está el tema de bajar los aceites vegetales, el tema de consumir vegetales crudos como la zanahoria, la chicoria, la beterraga y el zapallo italiano, y el consumir fermentado o yogur de pajarito o esta bebida que se llama kombucha. Y eso del punto de vista de la alimentación. Y por último, sí, reforzar que si bien gracias a la gran cantidad de personas que se han vacunado y lamentablemente en relación a la gran cantidad de personas que se han enfermado de manera muy rápida y muy alta en términos de cantidades, probablemente estas 2 semanas sean 2 semanas muy negativas, muy críticas en relación a la saturación hospitalaria y tengamos mucha información como negativa en torno a la pandemia y haya que tomar acciones más radicales. Lo más probable es que ya a finales de mayo y principios de junio empecemos a ver una situación muy, muy diferente porque no nos va quedando población que no haya sido expuesta al virus, ya sea por la vacuna o por haberse infectado directamente con otra persona, y eso hace que la demanda de camas críticas hospitalarias debiera tender a disminuir drásticamente y eso cambiar de manera muy positiva el escenario actual. Pero sobre todo en estas próximas 2 semanas y en relación también a lo que vayan recibiendo de la autoridad sanitaria, estas 2 semanas son muy críticas y si bien probablemente todos ustedes, al igual que yo, estamos muy desgastados con todo este tema y tenemos una necesidad, una gana de soltar las restricciones, de soltar las cuarentenas, tratar de transmitir y tratar de facilitar y hacer un último esfuerzo con mucha energía para que estas 2 semanas sean mucho menos negativas, porque lo más triste que a uno le puede tocar como profesional de la salud, yo he tenido la suerte de no tener que pasar por esa experiencia, el decidir sobre la vida de alguien. Hay hoy en día muchos colegas que están en las áreas más críticas, tienen que decidir quién va a recibir el ventilador mecánico y quién no, y eso en un contexto donde el ventilador mecánico realmente le puede salvar la vida a alguien. Si esto fuera tan grave que la persona fuera a fallecer igual, no sería tan dramático, pero no es así. Más de 2/3 de las personas que entran a ventilación mecánica se recuperan y en ese escenario el que no hayan ventiladores obliga a decidir que hay personas que no van a tener esa oportunidad de seguir viviendo
y el ayudar a que esa decisión no sea necesaria pasa por cada uno de nosotros y nuestro autocuidado y el esfuerzo que podamos hacer personalmente y convocando a otras personas a cuidarse, sobre todo en estas últimas semanas que vamos a vivir a continuación, pero que tristemente están siendo demasiado críticas. Así que eso es lo que les puedo recomendar. Muchas gracias. Aquí yo anoté todas las recomendaciones. Vamos a poder escuchar de nuevo. Va a quedar grabado este Zoom. Ivo nos va a enviar después el link para que podamos revisarlo nuevamente. Y le prometimos a Felipe que a las 9:15 íbamos a terminar porque él está en clase, está con un diplomado, pero tenemos un par de preguntas y Felipe, bueno, si se tiene que retirar, te retiras nomás, pero si te puedes quedar unos minutitos, como tú prefieras. Tú Sí, decides. sí, no hay problema, puedo quedar hasta las 9:20, no hay problema. Ya, muy bien, gracias. Bueno, y antes que te vayas, antes que nada les quiero agradecer a ustedes tres la generosidad que tienen, que han tenido y que tienen hoy día, pero que han tenido en sus trayectorias, en sus quehaceres, compartiendo conozco a Ivo de hace varios años ya, Marisol por lo que cuenta ahora, Felipe también por lo que cuenta y por las personas que los conocen a ustedes, que tienen referencia, tenemos referencia de amigos, han sido personas que han dedicado su vida a buscar formas positivas y de compartirlas, que es lo más importante. Así que eso se agradece de todo corazón. Y tengo aquí un par de preguntas. Francisco Necochea pregunta, y bueno, las respuestas van a tener que ser bien puntuales y cortas porque en honor al tiempo. Francisco, yo creo que aquí Ivo podría responder, dice, yo como terapeuta Reiki, bueno, como terapeuta Reiki no se nos reconoce el Reiki como herramienta para apoyo en la medicina. ¿Qué pueden hacer ustedes como Partido Ecologista para promover las terapias alternativas y que sean reconocidas? Claro, muy corto, hay una propuesta que forma parte del Ministerio de Salud que habla de carreras auxiliares de la salud y en ese sentido hay una vía de que se reconozcan diferentes formas de terapia como carreras auxiliares de la salud. Ahí está reconocida la acupuntura, la fitoterapia y la naturopatía hasta ahora, y una vía es poder aumentar las terapias que se consideren como terapias auxiliares de la salud, pero otra posibilidad es cambiar ese enfoque y generar un espacio donde el tema cultural y ciudadano pueda tener una participación en términos sanitarios con mucho más protagonismo de lo que ahora se permite en otros espacios. Entonces, ahí ese sí es un tema de los últimos 8 o 9 años en el Partido Ecologista, de ver las distintas formas en que se puede avanzar en esa dimensión, siempre teniendo el cuidado que en el mundo de las terapias alternativas uno encuentra mucha luz, mucha gente muy comprometida, pero no es un mundo exclusivamente luminoso, y muchas de las malas prácticas que aparecen en la medicina industrial también aparecen en el mundo de las terapias, y en ese sentido hay que buscar mecanismos que sean posibles, pero que tengan un grado de rigor, de forma de poder proteger a la gente o de tener un espacio de seguridad que evite que está de alguna manera haciendo cosas negativas a propósito de las distintas terapias, no puede hacer mucho daño y eso se identifique y se impida. Eso te puedo compartir. Ya, muchas gracias. Hay una pregunta aquí para Marisol, pero le voy a hacer otra pregunta a Felipe, que no veo una pregunta en este minuto para Felipe, pero antes que se vaya, tú que estás trabajando desde la medicina tradicional, ¿verdad? Como enfermero con muchas personas, te quería preguntar, ¿cómo tú ves el impacto del apoyo desde el trabajo que están haciendo ustedes como el movimiento Felices? O sea, desde el aporte, no desde la medicina tradicional, sino desde una mirada distinta de la vida, de valores distintos, de quehaceres distintos, de hábitos. ¿Cómo ustedes pueden transmitirlo como profesionales de la salud tradicionales? También esta otra mirada. Sí, esa pregunta es
Es bien interesante la pregunta porque da cuenta también de la importancia de la humanización en las profesiones de salud, ¿no? Enfermería es una carrera de profundo sentido humanitario y de servicio y que se enfoca en la gestión del cuidado, del cuidar. Entonces, en ese sentido también está la reconexión con estas bases que yo mencionaba anteriormente, en donde el trabajo que hemos hecho, ya sea hablando sobre conectar con nuestras fortalezas, conectar también con aquello que nosotros juramos en algún momento cuando egresamos de la carrera, cómo también fomentamos los vínculos con nuestros pares, cómo hacemos de esto un liderazgo un poco más propositivo en nuestros lugares de trabajo, cómo fomentamos las relaciones saludables, cómo permitimos también que el resto exprese las emociones, ha sido de muy buen impacto, un impacto muy positivo, porque ha puesto sobre la mesa con más fuerza la necesidad de ir trabajando por una mejor salud mental, y que esto es algo que era un enemigo silencioso por muchos años. Solíamos y solemos tapar muchas veces los temas de salud mental, justificándolo en que, bueno, estamos en Santiago, por ejemplo, que la ciudad es así, que la profesión es así, que tenemos que trabajar tantas horas, que tenemos que, bueno, que no hay profesional que no tenga un problema de salud mental. Son temas que ahora se abordan con más seriedad, que se han estudiado y que por lo tanto uno tiene que ir trabajando para ir abriendo puertas, haciendo investigación e ir generando la necesidad permanente de los profesionales que se encargan de cuidar a personas, sobre todo, que ellos cuenten con un nivel de salud mental apropiado para su autocuidado y también para cuidar a otros. O sea, acá la responsabilidad del cuidado tiene que ser totalmente mutua. Entonces, ahí hemos puesto sobre la mesa varios puntos interesantes, hemos colaborado con iniciativas gubernamentales, no gubernamentales, federaciones de profesionales. Y la verdad es que justamente ahí la convocatoria va hacia un llamado a tratar de estar mejor, pero de estar mejor desde el punto de vista muy sincero, o sea, de vivir un proceso personal, de volver a aquello que me genera más miedo, más ansiedad, porque más allá de que pueda haber una pandemia, mañana puede haber un terremoto o similar, ¿qué es lo que nos pasa por dentro, no? O sea, ¿a qué nos aferramos cuando hay una situación adversa? No nos aferramos al miedo, nos aferramos a nuestra familia, si no tenemos familia, ¿cuál es mi red de apoyo? ¿No? Entonces va mucho por ahí, va mucho por ir tejiendo estas redes virtuosas con las personas y tratar de generar mejores liderazgos en quienes están trabajando para la salud de las personas. Sí, con esto me despido y les doy las gracias a ustedes por la oportunidad de compartir. Los invito a visitar movimientosfelices.org o en Instagram Movimientos Felices, ¿ya? Y pueden ahí revisar las actividades Y vamos a seguir en contacto, que hemos Felipe. venido haciendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, te pasaste. Muchas gracias, Que muy estén muy agradecida bien. por todos tus conocimientos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Y Marisol, tengo la última pregunta Muchas para ti. gracias a todos, que estén muy bien. Muchas Chao. gracias, Felipe. Chao, Felipe, gracias. Chao, Felipe, que te vaya bien en todo. Muchas gracias. Y Marisol, por último, una pregunta para ella que dice María Jesús y también Bicicletas Holanda, que no sé cuál es el nombre, dice que están interesadas en el tema del hidrolato para el COVID, cómo se puede conseguir, bueno, todo eso hay información que después tú podrías entregarle, ¿cierto? Enviar link, etcétera, cuando tengamos el acceso a este Zoom. Todo eso se podría compartir, pero a grandes rasgos explicar cuál es en qué consiste el hidrolato y cuál es como el mayor aporte. Ok. Bueno, el hidrolato, sobre todo, hablé puntualmente del el que es para la sintomatología del COVID, que es el que tiene canelo. Voy a hablarlo en las palabras wincas. Tiene canelo, tiene laurel de campo y tiene eucalipto. Este hidrolato viene en un formato de 300 cc. Se toman 15 ml diarios disueltos en agua tibia, como en un termo, así como durante el día, por 20 días. Las terapias, las hidroterapias son así. No tienen como problemas en el consumo, no hemos visto hasta el minuto, yo nunca he visto ningún hidrolato que tenga como problemas de que alguien lo pueda usar. No es recomendable, obviamente, en niños menores de 7 años, porque son plantas bastante concentradas. Esto es como que lleva el espíritu a la planta. Ahora, ¿el por qué uní esos tres? Porque son 3 árboles muy poderosos
muy poderosos dentro de la cosmovisión y que nos ayudan absolutamente en nuestro cuerpo, desde las vías respiratorias, que el COVID afecta tan fuerte, también en el sistema digestivo, con el canelo, y también el canelo protege y limpia energéticamente, y el laurel funciona a nivel más sutil, en los sueños, a través de los peumas, de los sueños, como de un bienestar más anímico, ¿no? Un fortalecimiento. Bueno, yo tengo mi página, mi emprendimiento se llama Alquimista 33 Chile, y también tengo un catálogo vía WhatsApp, así que esa es mi forma, digamos, de comunicarme con la gente. Cada uno lo voy viendo puntualmente, no me gusta generalizar con los productos. Hay hidrolatos que son para uso como hidroterapia, como es el caso de este triple. También hay otros que son para el uso físico o el de la noche, o también está para los malestares, los bochornos de la menopausia, que también se ponen en la cara para los bochornos, que es el de rosas, por supuesto. También te lo puedes poner arriba, arriba, ¿no? En el séptimo chakra, que tiene que ver con las energías superiores. Y también se usan los hidrolatos como saborizante para los alimentos, ¿no? Va a depender de cuál hidrolato se compre. Yo mando todo, tengo un convenio como emprendedora, tengo un convenio con Correos de Chile, así que despacho directo a las casas. Y bueno, tengo un montón de otros productos, o sea, si quieren conectarse con la naturaleza a través de los productos, tengo que es un jabón de piñón. La verdad que no conozco a nadie todavía que haya realizado un jabón de piñón, y esta es de mi línea multicultural y va en esta cama que es su jabonera Huilliche. Esta es de Chiloé, me lo mandan desde allá. Así que, porque para mí es un jabón muy valioso, esto te conecta con las raíces. También están los jabones de canelo, que también los hago para la limpieza de manos, llegar a la casa y lavarse las manitos con el jabón de canelo es bastante apropiado, pero también están para subir el ánimo, como el color esperanza, que trabaja el jengibre y la mandarina para conectar el niño interior. Es muy bonito este jabón. Y ese también tiene cremas. Bueno, tengo un montón de variedades. Están los champú en barras, con cenizas, con tomillo, cenizas de guaye, que es un árbol bien potente acá. Y el de ruba con sal de mar, que es limpieza y protección energética. Nosotros somos responsables de lo que dejamos entrar en nuestro cuerpo y en nuestro alma, y también cómo sacarlos cuando se nos adhieren, ¿no? Hay veces que las energías negativas se adhieren sin que nosotros estemos involucrados, solamente que de repente con ver la noticia podemos quedar súper cargados energéticamente. Y bueno, estos productos están pensados exactamente para ese bienestar. Alquimista 33 Chile, y mi número de WhatsApp Business lo voy a anotar para que puedan ver el catálogo y yo se los pueda enviar. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Por Bueno, haberme solo agradecerles a los tres, Felipe, Marisol, Ivo, por su valiosa información que compartieron hoy día tan generosamente con todos nosotros. Decirles que como candidato y candidata de ecologistas, ¿cierto? Tanto en el ámbito comunal, como concejales, como también constituyentes del Distrito 11, y también junto a muchas otras personas y de otros partidos y independientes, queremos un mundo distinto, y ese mundo distinto empieza en nuestro espacio local. Por lo tanto, mirar las cosas de una forma distinta, aceptar la mirada, abrir nuestra mente hacia nuestros pueblos, no son nuestros pueblos, hacia los pueblos originarios, ¿cierto? Que ya nos implica tener una conexión distinta con la naturaleza, como decía Felipe, revisar nuestras adicciones mentales, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo en nuestro espacio hoy día encerrado? Poca conexión con seres humanos, al mismo tiempo con adicciones quizá a la comida, etcétera. Contribuir a mejorar nuestro sistema inmunológico, como con todos los datos que nos dio Ivo. Bueno, un montón de cosas que podemos hacer, y es nuestra responsabilidad, tanto con nosotros mismos como con nuestro entorno. Así es que, bueno, una gran tarea que tenemos cada uno de nosotros y de nosotras. Y me despido, un abrazo grande y muchas gracias por haber estado hoy día acá
y estaremos en contacto. Así que Ivo enviará después el link para que podamos compartirlo en nuestras redes y ir revisando cada uno de los datos que ustedes nos dieron que nos podrían servir para incorporarlo en nuestra vida diaria. Así que muchas gracias, Ivo, muchas gracias, Marisol, y a todos ustedes por estar acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Ahí también en coherenciamedica.cl, en coherenciamedica.cl tenemos un artículo sobre los temas de la inmunidad y el COVID, que les puede servir también como para verlo ahí posteriormente en relación a lo que les compartí. Ahí coherenciamedica.cl, que estén muy bien. Gracias, Gabriela, por la invitación y a todo este grupo de concejales y constituyentes del Distrito 11 que está abriendo este y otro espacio muy interesante. Así que todo eso fluya muy bonito. Muchas gracias. Sí, gracias y suerte a ustedes. Que les vaya bien.